los 12 años terminó la preparatoria. A los 18 tenía 2 títulos universitarios y pocos años después varios posgrados y un doctorado. Hoy tiene 22 años y es el fundador y director de una escuela para niños superdotados. Él es Andrew Almazán, un joven que ha librado un sinfín de batallas, pero que hoy ya cuenta con importantes logros, no solo para su propia carrera, sino para México. Esta es su historia. Andrew, desde que estaba en gestación, era un niño diferente porque se movía mucho. O sea, había mucha actividad, era muy reactivo a los sonidos, sobre todo a las voces. Cuando nace, pues obviamente abría los ojos, ¿no? Y era un niño que era muy irritable, dormía muy poco. Se paró a caminar, como a los 10 meses ya estaba caminando y corriendo. Yo recuerdo desde los 2 años de edad que me gustaba mucho la astronomía, especialmente aspectos de planetas, de la distancia de velocidad de la luz, cuánto tardaba el Sol en llegar a ciertas partes del sistema solar. También me gustaban las ciencias naturales, la historia, pero aún no sabía leer. Significaba entonces que me tenían que estar, cada que quería saber algo tenía que buscar a un adulto que me leyera, y obviamente eran mis padres. También me acuerdo que a esa edad pedí que quería un globo terráqueo de regalo porque me quería memorizar las capitales y los países del mundo. A los 3 años y medio ingresa al kinder, solamente que pues empezaron los problemas porque era un niño hiperactivo, o sea, se movía demasiado. A esa misma edad ya empezaba a tener problemas en la escuela, en el preescolar, porque me decían que tenía problemas de aprendizaje, porque estaba leyendo sobre temas que no me correspondían a mi edad. Además de que decían que haber aprendido tan joven a leer y escribir iba a causar algún daño cerebral, lo cual sabemos que es totalmente falso. A los 4 años nos pide el colegio que le hiciéramos un estudio psicopedagógico porque no sabían de qué se trataba, y el resultado de este estudio era sobredotación intelectual. Solamente que le pusieron un complemento que decían que también al mismo tiempo tenía el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Ahora ya sabemos que ambas situaciones no pueden coexistir. Alguien no puede ser sobredotado y a la vez tener TDAH. Es como decir que alguien tiene gran capacidad de aprendizaje pero a la vez no tiene capacidad de aprender. Es una contradicción. Afortunadamente ya en la actualidad empieza a cambiar esa perspectiva, pero en ese tiempo, estamos hablando de los años 90, pues todavía había muchos errores de este tipo. Entonces me recomendaron que me tenían que medicar para bajar la inteligencia, para hacer mi promedio. Afortunadamente mis padres decidieron que no, que tenía que seguir en la escuela, pero que por fuera de ella estuviera estudiando por mi propia cuenta los temas más avanzados, actividades extraescolares. Cuando supimos nosotros que era un niño sobredotado, no quisimos hacer nada para que estuviera en una escuela especial. Y Andrew realmente la padeció mucho, ¿sí? Aislamiento, incomprensión de los docentes, ¿sí? Rechazo y acoso escolar. Incomprensión de los profesores, acoso escolar de los compañeros y falsos diagnósticos de las autoridades fueron algunos de los hechos que prevalecieron en la infancia de Andrew. Fue así como, cansado de esta situación y apoyado por sus padres, empezó a tomar un camino diferente. Realmente es muy complicado porque muchas veces uno sabe qué está sucediendo, solamente llegan quejas de la escuela, de que el niño está aislado, que el niño no se deja de mover, que participa de más, que es un niño diferente. Entonces ahí es donde empiezan las situaciones donde pues quien no conoce este tipo de niños empiezan con que el diagnóstico del síndrome de déficit de atención con hiperactividad o también patologías del espectro autista como el síndrome de Asperger, el síndrome oposicionista también, desafiante. En sí, una cantidad de patologías que confunden a los padres, ¿sí? Solamente porque tienen un niño diferente. Así seguí en la escuela hasta los 9 años cuando decidí salirme ya del sistema tradicional, no solamente porque no avanzaba, sino también porque había problemas ya de aislamiento, pero también de rechazo de profesores y compañeros. En ese momento yo decidí que quería aprender a mi propia velocidad. Ya a esa edad, cuando estaba en tercero de primaria, me cambié a un sistema que ya podía yo estudiar a mi propia velocidad en un programa piloto que existía en la Secretaría de Educación Pública, y presentando exámenes de cada materia acabé toda la primaria a los 10 años, o sea, la acabé en un año, los 3 años que me faltaban.
igual hice la secundaria en otro año. Y ya en la preparatoria la hice en el colegio de bachilleres en un modelo parecido. Y acabé ya todo este grado de preparatoria a los 12 años. Y fue entonces como pude empezar la universidad a temprana edad. Ahí él ingresa a la universidad, sí, pero no se conformó con una carrera. Entró a 2 carreras al mismo tiempo, medicina y psicología. Medicina, vi que tenía que complementarla con la parte humanista, la parte de la mente, y por eso es que empecé a estudiar también psicología. Acabé antes psicología porque es una carrera más corta de 4 años, medicina es de 6. Psicología la acabé a los 16 años. Durante unos años fui el psicólogo más joven del mundo hasta que mi hermana Daphne pues, me ganó el récord y acabó a los 13 años. Y bueno, yo a los 16 también empecé una maestría en educación en el Tecnológico de Monterrey, que acabé a los 18, prácticamente igual que cuando acabé la licenciatura en medicina. Hice un doctorado en innovación educativa y uno que acabé pues, a los 21 años de edad. También en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, posteriormente me fui a estudiar un certificado de posgrado en la Universidad de Harvard en diagnóstico y atención de TDAH en niños y jóvenes. Lo que se ha enfrentado principalmente es a eso, a que no lo dejaran avanzar. Posteriormente, pues bueno, ahí hubo algunas personas que estaban en desacuerdo, ¿no? De que él estuviera, ¿sí?, en la universidad a edades tempranas. Entonces hubo problemáticas con algunos directores de escuelas de medicina, de algunos jefes de piso en los hospitales, en función a que no les parecía que un niño estuviera estudiando sobre todo la carrera de medicina. Conforme fui ya entrando a la universidad me di cuenta que bueno, sí, me gustaba el área médica, también la parte psicológica, pero que había un área que todavía no había sido cubierta y que me había tocado incluso experimentar su deficiencia, que era el aspecto educativo para niños sobredotados. Y a pesar de que habían pasado ya varios años de que había habido un error diagnóstico conmigo, que me habían dicho que tenía TDAH y sobredotación, aún en el 2005, 2010, aún seguían dándose estos dobles diagnósticos erróneos. Entonces ahí fue cuando decidí que bueno, quería hacer algo distinto, emprender pues, en el área de educación, juntando áreas médicas, porque gran parte de los niños que recibimos llegan ya sea con diagnósticos o incluso ya con tratamientos de trastornos como el TDAH, Asperger, autismo, y bueno, hay que retirarlos, porque un niño sobredotado no requiere un tratamiento médico, requiere potenciar sus capacidades, pero no una pastilla. Por esta razón, paralelamente a sus estudios, Andrew toma la iniciativa de crear una escuela especializada en niños sobredotados, el CEDAT, Centro de Atención al Talento, convirtiéndose en el primer espacio educativo en México con estas características. El mismo Andrew nos pidió en el 2010 que abriéramos el CEDAT, sí, para poder atender a los niños y que no sufrieran, sí, lo que él había padecido, una incomprensión y sobre todo aburrimiento dentro del mismo sistema. Regresando a México, pues ya he seguido mi trabajo y como director del Departamento de Psicología e Investigación del CEDAT, el Centro de Atención al Talento, donde pues trabajo principalmente con la detección, pero también el diseño de programas psicoeducativos especializados para estos niños, porque ellos requieren pues, la atención no solamente en centros especializados, sino que sean detectados por medio de pruebas de inteligencia estandarizadas y que al momento de recibir una educación, esta pueda ser de acuerdo a sus capacidades y no tenga como límite la edad. Entonces, él ideó todo este emprendimiento, que de hecho tuvo una conferencia él en el INADEM el año pasado en octubre y habló sobre todo esto que él ha desarrollado, que es este centro, y fue a muy temprana edad, fue a los 14 años, habló con sus padres, los convenció de que hicieran este centro para apoyar no solamente a él, porque él no nada más quería tener muchos logros, sino quería apoyar, o quiere más bien apoyar a otros niños que en México lo necesitan para evitar, por ejemplo, la fuga de cerebros, porque pues muchos niños se van al extranjero a estudiar. Entonces él quiso abrir esto para ayudar a otros niños que no pasaran por lo mismo que él pasó, y eso fue el caso, pues, por ejemplo, de sus hermanas. Hay niños que bueno, se salen del sistema tradicional y bueno, ya no pueden estar en el sistema educativo porque hubo problemas de bullying y depresión, incluso hay niños que llegan con intentos de suicidio.
Ya esos casos a veces pues sí tienen rasgos sociales que se aíslan, pero ya por los traumas que han sufrido en la escuela tradicional. Ahí nos llega a tomar varios años para poder enmendar esa situación. Muchas razones fueron las que llevaron a Andrew a tomar la iniciativa de crear el CEDAT, y una de ellas es directamente relacionada con el desarrollo de México. Según la Organización Mundial de la Salud, un sobredotado se define como aquel con un coeficiente intelectual arriba de 130 puntos, que esta es la definición cuantitativa o estadística, porque al final la inteligencia se tiene que comparar contra un promedio. Un niño sobredotado supera 130 puntos, lo cual significa que está en el 3% superior de inteligencia. Por eso es una minoría intelectual. Y algo muy interesante es que es el mismo porcentaje de niños con retraso mental que los que tienen sobredotación. Estos son 3% respectivamente, solamente que claro, en extremos diferentes de la campana de distribución normal de Gauss de inteligencia. Entonces, si saben la parte del cerebro, cómo funciona, ¿no? Requiere oxígeno, requiere nutrientes. ¿Cuánto de nuestro oxígeno consume el cerebro? ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Al final la inteligencia requiere un desarrollo, una potenciación, igual que la parte del talento deportivo. Si se utiliza la inteligencia se desarrolla, si no se atrofia. Y pues eso es lo que hemos estado viendo. Por eso es que buscamos detectar a los niños a temprana edad. Nosotros atendemos niños de los 2 hasta los 16 años. Pero claro, es mucho mejor si los detectamos entre los 2, 4 o 5 años, porque es cuando tenemos mejores resultados. Niños que han llegado a la universidad más jóvenes, que eso es como un estándar cuantitativo, que claro que no todos tienen que hacerlo así, pero un niño que llega a los 10, 12, 14 años a la universidad, pues sabemos que ya tuvo éxito en el sentido de que no solo logramos detectar el talento a una temprana edad, sino que se pudo desarrollar y convertirse en un logro real y tangible. La verdad estoy muy contenta de que este centro se haya creado para apoyar psicológicamente y académicamente a niños que realmente lo necesitan, y pues quisiera resaltar la importancia que ha tenido el doctor Andrew Almazán Anaya en haber formado este centro de atención para los niños que lo necesitaban, porque él sufrió pues mucho en otras actividades académicas. Un niño sobredotado, si lo forzamos a estar en el promedio, se termina volviendo un niño promedio, se termina bajando su inteligencia y perdiendo ese potencial, lo cual se tiene que evitar, porque la inteligencia perdida ya no se puede recuperar en un futuro. Existe el mito de que por ser demasiado inteligentes, ellos solos van a poder salir adelante, lo cual es totalmente falso. Es como si dijéramos que un corredor, hay un niño con un potencial de ser corredor olímpico, pues él solito va a descubrir cómo correr. Claro que necesita un entrenador y un centro especializado que lo guíe. Otro de los logros de Andrew lo podemos observar en el área de la investigación científica. Entre sus estudios más destacados sobresale el del perfil del niño sobredotado, el más grande del siglo XXI a nivel mundial. Existe un perfil del sobredotado, una investigación que hicimos y con más de 3.000 casos, que es la investigación más grande del siglo XXI en sobredotación. Y lo que vimos, hay características que sí comparten, como la hiperactividad, niños que se distraen fácilmente porque también tienen hipersensibilidad en sus sentidos. O también los detectamos porque son niños que aprenden temas que no son típicos para su edad. Entonces están adelantando. Y esto también nos hace que sí, al final se terminen aislando socialmente. No todos son niños aislados, pero la mayoría sí tienden a ser rechazados conforme pasan a la primaria, porque supongamos un niño está hablando de superhéroes y el niño sobredotado lo está preguntando sobre los hoyos negros. Entonces, claro que esta diferencia en gustos sí puede volverse un impedimento también de relaciones sociales en el promedio. Asimismo, junto con colegas, Andrew ha estudiado y develado datos que atañen al impacto de la inteligencia en el desarrollo de los países. Hemos hecho 3 artículos hasta el momento en cuestiones de psicología y educación, y también en un fenómeno que se llama disgenesia intelectual, que es la pérdida de inteligencia a través de diferentes países en el mundo. Actualmente el coeficiente intelectual es de 100 puntos en el nivel promedio mundial, y por ejemplo México tiene un coeficiente intelectual de 86 puntos, lo cual pues estamos muy por debajo de ese coeficiente intelectual mundial. También vimos un decremento en corrupción, hay más corrupción en estos países donde hay menor inteligencia. En cuestión de crimen también, el crimen ha incrementado. También vimos en la cuestión de la calidad de las instituciones científicas y académicas, que también ahí se detectó un deterioro en esta parte. Y bueno, pues ese es uno de los otros artículos que ahorita estamos también listos para ya someter a la revista arbitrada Intelligence, que es una revista internacional. Se estima que 1 millón de jóvenes sobredotados bien atendidos
bien diagnosticados y educados, van a tener el mismo potencial económico de 1 millón de personas en edad económica activa. Entonces sí es un impacto económico fuerte el que se reduce y eso sí nos concierne a todos. Descubriendo estos impactantes datos, Andrew, a través del CEDAT, tiene como misión no solo potenciar las capacidades de los niños sobredotados, sino motivarlos para que sus frutos crezcan en su propio país, México. Son sobredotados, pero también tienen una responsabilidad social. Nacieron con más inteligencia porque es un aspecto genético, pero buscamos que ese talento se desarrolle y en un futuro pueda retribuir en algo a la sociedad mexicana. Quizá no todos lo puedan hacer de la parte científica, quizá otros hay unos que son más emprendedores y quieren hacer empresas. Entonces, bueno, quizá ellos vayan a crear empleos, otros quizá hagan algún movimiento social a favor de cambiar un aspecto deficiente en nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que se den cuenta que serán sobredotados, pero también al final son parte de una comunidad mexicana y lo más importante es buscamos que no se vayan del país. Primeramente es detectar a los niños sobredotados, a lo mayor número posible, ya que nada más aquí tenemos un mini porcentaje. Todavía hay muchísimos afuera que están sufriendo, que no son detectados a tiempo, entonces se van a Estados Unidos porque no hay oportunidades. Entonces hay mucha fuga de cerebros de los sobredotados y no hay una gran atención a estos niños, no una atención profesional. Entonces, primeramente es detectar a todos estos niños para que los puedan ayudar a que prosperen y que en un futuro ellos puedan ayudar al país. Y pero hemos tenido mucho éxito, más del 99% de nuestros egresados se están quedando en el país. Algunos sí se han ido a Estados Unidos, pero ya es una minoría. Cuando normalmente, con los jóvenes talentosos, más de la mitad siempre se van al extranjero. Con nuestros jóvenes sobredotados, pues también, que nosotros creemos que por haberles dado un ambiente también social y emocional más favorable, no tienen tanta urgencia de abandonar su nación. Entonces, encuentran que hay algo positivo en México y bueno, por eso prefieren quedarse aquí a estudiar. Y eso es lo que estamos buscando. No solamente podemos ver a los niños pues cómo se desarrollan en otras escuelas, sino que tenemos que hacer algo para que realmente todas esas capacidades se vean cristalizadas en lo que serían profesionistas de primer nivel. Las metas del CEDAT no son sencillas, por lo que el ejercicio de cada día debe construirse con mucha profesionalización. Las materias, la elección de los profesores y la atención de los alumnos requieren un alto grado de especialización. Nosotros tenemos una planta de profesores de más de 50 especialistas de diferentes áreas, incluso el que les da matemáticas tiene que ser un ingeniero, porque si el niño empieza a preguntar más, tiene que ser alguien con la preparación para poderles dar más información. Si alguien les da ciencias naturales, pues tiene que hacer que sea un biólogo. El que les da historia, generalmente es un historiador. El que les da el aspecto yéndonos a un aspecto básico de inglés, generalmente buscamos que sea un licenciado en esos idiomas o que incluso sea un nativo, como los chinos, que buscamos que sean chinos nativos preparados en educación los que les den esos idiomas, para que así los niños puedan recibir una educación más avanzada, pero también puedan responder a sus necesidades. Todos los días aprendemos. O sea, los niños que manejamos son sumamente inteligentes, nos plantean muchos retos y también nos exigen mucha preparación. Sí, el atender a estos niños pues obviamente no es cualquier cosa, tenemos que echar mano de gente con mayor especialidad, sobre todo para atender los que son sus preguntas, sus inquietudes. Queremos fortalecerlos en que sean investigadores, que sean innovadores también y que sean capaces de hacer presentaciones en foros internacionales. Me gusta venir porque aquí convivo mejor que en otras escuelas, puedo avanzar a mi ritmo yo. Tienen una memoria increíble y aprenden con mucha facilidad. Sí, las clases pues prácticamente no se repiten, ¿sí? De una pasada aprenden prácticamente todo. Hay quienes sí hay que apoyarles un poquito más, pero no tanto. Son muy rápidos en aprender. Lo que quiero estudiar lo sigo pensando. Me gustaría ingeniería biomédica
ingeniería mecatrónica, medicina. Me gustan principalmente porque son ciencias, a mí me gustan mucho las ciencias. Segundo, porque me gustaría mucho poder ayudar con la medicina, con la robótica, avances científicos. A pesar de que hace tan solo 7 años el SEDATA abrió sus puertas, los casos de éxito ya empezaron a ser una realidad. Al inicio pues fue primeramente darnos a conocer, o sea, el que supieran que estábamos trabajando con niños sobredotados, el que se han acercado, sí, pues industrias, se han acercado en universidades a sí, poder en un momento dado apoyar a los niños, sí, centros de investigación. O sea, hay logros que son muy importantes, sobre todo que también sí, el Centro de Atención al Talento sí, es quien está poniendo la pauta para lo que es la investigación de niños sobredotados. Por eso que empecé a estudiar una maestría y luego un doctorado en educación, ya para dedicarme más bien a la formación de nuevas generaciones de estos niños sobredotados. Porque no sabemos dónde puede haber un futuro Albert Einstein, una Marie Curie, un Edison, que posiblemente no estamos detectando y no se están desarrollando porque pues, no han tenido la oportunidad de hacerlo en el país. Algo que pues espero que ya con esta iniciativa de trabajo en el SEDAT pues empiece a cambiar conforme pasan los años. Gracias a esta institución, ¿no? y gracias a que se está fomentando mucho esta parte de la sobredotación. Antes se le conocía o le decían como niños genio o niños de altas capacidades, diferentes nombres, pero realmente el nombre oficial que viene de la Organización Mundial de la Salud es niños y jóvenes con sobrecapacidad intelectual. Entonces, desde los nombres, ¿no? que se van en el país, ya poco a poco se está cambiando eso y ya se habla más de sobredotación, porque altas capacidades se refiere más hacia personas que sí tienen una alta capacidad, pero en un área nada más. En cambio, la sobrecapacidad, en general, los niños, a los diferentes ámbitos que los pongas en ciencia, en actividades artísticas, humanísticas, en todo en lo que los pongas, en música, lo que sea, todos ellos tienen una capacidad muy grande para desarrollarla de una buena manera. Y las primeras generaciones que han salido, hemos visto que ha habido éxito, se han integrado exitosamente en la UNAM, en el Politécnico, en el TEC de Monterrey, o sea, han podido llegar a esas universidades, destacar, pero también poder tener una relación social normal con sus compañeros. Me gusta el poder apoyar la causa del SEDAT, es una causa loable y la verdad es que estoy muy contento de poder participar con ellos. Nosotros promovimos junto con la Cámara de Diputados de Coahuila una ley que volvió obligatoria la detección de sobredotados. Claro, la detección de sobredotados, aunque ahora no es obligatoria, bueno, ahora hay que aplicarlo. Pero ya el hecho que esté en la ley, que se diga que es obligatorio, que los profesores no mal diagnostiquen a los niños, sino más bien los refieran para que sean detectados adecuadamente, ya es un avance, porque significa que ya hay más conciencia en ese sentido. Inquieto es como definen a Andrew quienes lo conocen. Ávido por el conocimiento y por dejar una huella en su país, este joven no se detiene. Su exitosa carrera apenas está comenzando. Él ha concretado, sí, una gran pues parte de lo que él se ha propuesto, ¿sí? O sea, el terminar el doctorado en el Tecnológico de Monterrey, obviamente a él le da una gran tranquilidad porque pues termina una etapa dentro de la cuestión educativa. No solamente es haber estudiado, bueno, el hecho de haber estudiado, haber acabado a temprana edad, bueno, es un aspecto, pero también no tiene tanto sentido estudiar tantas áreas si no puedo aportar. Y yo pienso que esta es una parte de mi aportación a México, este centro, esta iniciativa de detectar y atender de manera profesional a niños y jóvenes sobredotados. Porque pienso que ya puedo empezar a hacer un cambio. A una temprana edad, no tengo 22 años, pienso que ya puedo empezar a tener un impacto mucho más fuerte. Pues ya más de 7,000 casos detectados en México en los últimos años, cuando antes del 2010 había menos de 50 detectados. Y eso es un logro muy considerable. Y también hacer que México empiece a ser visto como un país que tiene talento, que empiece a romperse ciertos mitos que existen sobre México también. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se sabe que México sí tiene sobredotados, porque ya han ido niños y jóvenes de nuestra institución a presentar en congresos o incluso intercambios con escuelas de allá de niños sobredotados también. El que él está posicionado como investigador a nivel internacional en el área de sobredotación intelectual, el reconocimiento que tiene, sí, de
pues de la parte de investigación y académica a nivel internacional, y que ha posicionado el CEDAT en un primer plano a nivel internacional. Yo distingo dos tipos de personas, ¿no? Unas personas que son las personas ordinarias, que son aquellas personas que hacen lo suficiente, lo que es necesario en sus actividades laborales, en sus actividades personales, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Entonces son las personas que se quedan en lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Y luego están las personas extraordinarias, ¿no? Que hacen un extra de lo ordinario. Entonces, pues estas personas extraordinarias, pues sí, yo definiría ahí al doctor Andrew Almazán Anaya. Mi hermano yo creo que fue una gran parte importante en mi vida para lograr lo que logré, que fuese la psicóloga más joven del mundo, ya que como saben él también es psicólogo y él fue el que me influyó en esto y yo lo veo a él como un ejemplo a seguir. Es un hombre con muchísima calidad humana, porque para pues desarrollar toda esta idea, ¿no? Porque pudo haber dicho, bueno, pues toda esta idea está bien para mí, yo me desarrollo, yo hago muchas cosas y demás, pero él quiso fomentarla y ayudarla para que otros niños se les reconozca como tal, que son una minoría, pero es una minoría que necesita de muchísimo apoyo, porque a veces se puede pensar que los niños sobredotados no necesitan apoyo y es todo lo contrario, necesitan mucho apoyo y bueno, pues es increíble, ¿no? La calidad humana que él ha presentado al desarrollar todo este centro para ayudar a otros niños que tanto lo necesitan, sobre todo en México. Pues un personaje muy trabajador, que todo lo que él sueña se le está cumpliendo prácticamente, pero es en base a esfuerzo, en base a trabajo. La verdad es que yo lo admiro mucho. Lo considero mi mejor amigo, de hecho. Pero Andrew no solo es ciencia y trabajo. Le gusta hacer deporte y convivir con sus amigos, aunque, sin duda, su mayor atención está puesta en impulsar al CEDAT y con él construir un México más competitivo. Si detectan que los niños que conocen son distintos pero tienen esas características, los refieran para ser detectados adecuadamente. Los que no se queden con la duda, porque más del 90% de los sobredotados de nuestro país aún no han sido detectados. Entonces gran parte de nuestro talento aún sigue perdido en las escuelas tradicionales y no ha sido identificado apropiadamente. Por eso, pues sí, padres y profesores se vuelven vitales en esta campaña de conciencia, pero también de detectar ese talento mexicano.